RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Con los calores del verano con nosotros es Tiempo de Misterios aquí en Radio Nacional. Algo que ya hacemos en directo con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa cuando es la 1:08, 12:08 en las Islas Canarias. Esta noche nuestros compañeros de Radio 1, Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción. Y que os habla en su nombre, Miguel Blanco, que os da una vez más la bienvenida a esta nueva cita del programa. Tenemos, como siempre, formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y antes de comenzar, nuestro recuerdo y solidaridad con todos esos que sufren en nuestro mundo por las guerras, los terremotos, los incendios y la sinrazón de algunos. Y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Comunicarse con los que se han ido al otro lado. Hoy de nuevo nos visita y junto a él vamos a tratar de comprender lo que él denomina el deslumbramiento. Continuaremos descubriendo sueños, ensoñaciones que han dado origen a leyendas y que forman parte de nuestra historia. Llegarán más voces al programa, esas que nos ayudan a desvelar misterios y a componer el universo de este espacio en blanco. Eso y algunas sorpresas más nos esperan, pero ahora es el momento de saludar a nuestros invitados, miembros de nuestra familia. Aldo Linares. Buenas noches, Aldo. Hola, querido Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te he escuchado muy bajito? A ver. ¿Me oyes mejor ahora? Ahora sí. Ahora sí, bueno, que yo encantado. Yo también encantado. Estás un poquito resfriado, ¿no? Sí, un pelín. Es el efecto de los aires acondicionados y este verano tan cruel que tenemos ya. Sí, tremendo. He leído en algún sitio que eres DJ, articulista, promotor de conciertos, fundador del sello Autorreverse, ¿es cierto? Sí, todo eso es parte de mi camino. Estuve trabajando muchos años en un festival de música, en el cual pues estaba en el departamento de comunicación, también ponía música en una de las salas que era pues parte del festival. También es mi afición, la música es importantísima para mí. Eso llevó pues tener un sello de música durante un tiempo y cositas así, la música siempre está presente, sí. Y además alguien que se ha hecho súper popular por eso que llaman dones. Déjame que salude a Laura Serrano. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Codirectora de Rutas con 6 sentidos. Os pregunto, ¿hay que tener 6 sentidos para hacer rutas o para vivir? Bueno, con que tengas 5 vale.
el otro ya viene después. Tal cual. Luego te preguntaré, Laura, cómo es vivir con un personaje como Aldo, ¿vale? O si quieres Vale. adelantarlo ahora. Bueno, es que podría estar muchos días contándote cosas, pero bueno, si quieres tu pregunta y yo te respondo lo que tú me digas. Vale, pues lo dejamos y luego interven cuando quieras y vamos entrando en el tema y nos cuentas tu experiencia con él, porque es muy curioso, os he visto crecer a lo largo de todo este tiempo y qué bonito es veros juntos, cómo crecéis, cómo os entendéis, cómo brilláis los dos, qué bonito. Muchas gracias. Lo que os merecéis. Vamos con el primer módulo que está preparado, ¿os parece? Sí. Muy bien. Ya lo ofrecen nuestros compañeros. Te contemplan a través de su visión. Últimamente eso del silencio, con todo el ruido que nos rodea. Claro, es que sospecho que no lo practicamos porque el silencio básicamente también es la conversación más pura con nosotros mismos y eso no queremos hacerlo. Vale. Dime qué es eso del deslumbramiento. Pues mira, sabes, querido Miguel, el deslumbramiento es algo que creo que desde pequeño lo he ido viviendo y que por fin puedo definirlo con una palabra, si es que las palabras sirven para eso, ¿no? Pero el deslumbramiento es ese momento en el cual te sientes tan vivo que te das cuenta que sin decir nada, simplemente con la emoción, simplemente con la atención, con la percepción, estás tocando algo que es mucho mayor y que tampoco requiere palabras para comunicarse. Y creo que eso es algo que nos ocurre, seguro te ha pasado de pequeño, que te quedabas mirando al cielo y te quedabas absorto, te quedabas deslumbrado y de repente entrabas en contacto con algo mucho mayor. Pues eso es el deslumbramiento. O de repente cuando miras a los ojos a la persona que amas y de repente no hacen falta palabras ni nada y le dices todo con esa mirada, eso es deslumbramiento. O cuando de repente te vas a dormir, sueñas algo tan especial, tan potente que no caben palabras para poder describirlo, pero que tienes dentro una sensación tan fuerte de que lo que has vivido ha sido tal cual, pues eso también es deslumbramiento. Pues anda, que lo que tú dices no es bonito ni nada, ¿eh? ¿Y qué diferencia tiene con la ensoñación? ¿O es lo mismo? No, te diría que la ensoñación es parte de, aunque no me gusta la palabra, del truco, pero el deslumbramiento no, el deslumbramiento es la carne viva, es la piel de gallina. La ensoñación es un efecto, es como un juego, pero el deslumbramiento es algo mucho más puro, es algo mucho más directo, es algo que no pasa por el pensamiento, aunque te abarca por completo, es algo que te hace sentir completamente vivo porque eres un ser vivo, simplemente eso, y eso es fantástico, ¿sabes? ¿Lo sentimos todos ese deslumbramiento o hay que tener algún tipo de don como tú o como vosotros? Yo creo que lo tenemos todos y lo sentimos todos. Lo que pasa es que, claro, el problema es que a veces esperamos demasiado de las cosas y de la vida bajo términos que también son demasiado. Y muchas veces la vida creo que nos va diciendo que lo más bonito es lo más sencillo, lo más bonito es lo más evidente, lo más sencillo es lo que tenemos a veces enfrente de los ojos, pero como nos complicamos la vida y nos gusta complicarnos con todo, pues siempre damos vueltas y vueltas a las cosas cuando a veces simplemente, o sea, si tú quieres ver un lienzo fantástico, pues mira el cielo al atardecer, ya está, no hace falta más. Me quedo sin palabras. Ese deslumbramiento es lo que el estado en el que entran los chamanes cuando hacen sus rituales con esas plantas de poder a veces o con ejercicios, etcétera. Pues es posible, querido Miguel, es posible. Lo que ocurre es que en mi caso, cuando yo describo el deslumbramiento, siempre lo describo como un estado ampliado de conciencia. Y en el caso de los chamanes, en algunos casos, no en todos evidentemente, es un estado alterado porque hay una ingesta de determinadas sustancias, etcétera. Pero en ambos casos sí se genera ese deslumbramiento, porque en ambos casos creo que lo que tiene de bonito el deslumbramiento es que te pone en contacto con la naturaleza, o sea, te hace sentir que la vida no es solamente tú, que como ser humano que crees que controlas y sabes de todo, ¿no? Sino que la vida es todo y que te habla a través de todo, y que una piedra es un ser tan vivo como tú. Entonces, por eso siempre decimos, ¿no?, que la piedra es la piel del tiempo, porque justamente nos damos cuenta del paso del tiempo a través de esas construcciones tan antiguas. Y probablemente los chamanes pues sepan también de esa vibración, de esa ondulación, de ese deslumbramiento que está en todo, porque al final de cuentas, pues si somos vida y la vida está en todo lado, ¿por qué solamente circunscribirla a un punto? Entonces creo que ellos por supuesto que tienen ese deslumbramiento.
Ubaldo, ¿desde cuándo lo tienes o desde cuándo te diste cuenta que lo tenías o que lo vivías? Mira, yo el deslumbramiento te diría desde que nací, porque lo que a mí me ocurre en ese estado psicobiológico que tiene que ver con la mediumnidad, eso ocurrió a partir de los 6 años, pero el deslumbramiento es algo que he tenido desde muy pequeño, porque ten en cuenta que siendo hijo único y habiendo nacido en Perú, en Arequipa, en una ciudad pues a 2.900 metros de altura con 3 volcanes, era inevitable que siendo un hijo único yo me quedase absorto mirando los volcanes, mirando ese cielo, escuchando las historias que me contaban, escuchando el sonido del viento, que una vez que pregunté qué era ese sonido me dijeron que era la respiración de los espíritus. Pues todo eso desde pequeñito me hacía abrir los ojos por completo de todo lo que soy yo, ¿no? Entonces siempre he tenido esa curiosidad que luego, claro, se mezcló con lo que a los 6 años pues tenía que ver con la mediumnidad, y ahí pues empezó un camino de muchos nervios, amigo, de muchos nervios. A veces lo hemos vivido no cerca de ti, detrás de ti o viéndote. ¿Es diferente entonces el deslumbramiento de la mediunidad o van unidos? Van unidos, pero van unidos en mi caso, que solamente siempre digo que puedo poner mi caso como algo, como lo más real de lo que puedo hablar, porque es lo que me ocurre a mí. Van unidos bajo el sentido común, ¿sabes? El deslumbramiento y la mediumnidad en mi caso tienen muchísimo que ver con tener los pies en la tierra, porque si no, ese deslumbramiento se convertiría en ensoñación y después en fascinación, y eso sí sería un riesgo, porque si se convierte en fascinación, pues fácilmente me pondría unas alas, me creería que soy un ser de luz, un ángel, y estaría diciéndole a todo el mundo que puedo hablar con sus padres, sus hermanos, que puedo volver al ser amado en 3 días y toda esa cantidad de tonterías que no son así, ¿sabes? Entonces creo que el deslumbramiento y la mediunidad van unidas, pero por un sentido común que hace que teniendo los pies en la tierra, pues como el pajarito para volar, pues primero tienes que tener las patitas en la tierra. Pero hay mucha gente que está aprovechándose, haciendo eso que tú dices que no haces o no puedes hacer, ¿no? Yo puedo comunicarme con tus fallecidos y puedo darles mensajes, pero claro, pasa por caja antes, ¿no? Claro, y no solamente el pasa por caja, porque también hay el dame likes, el accede a mis cursos, o sea, sabes, Miguel, es una cosa que siempre lo comentamos con Laura, ¿no? En las rutas que hacemos, la cantidad de gente que dice que son parapsicólogos y que te dan un curso de parapsicología cuando no hay ninguna cátedra de parapsicología en España, por ejemplo, ¿sabes? Es lo mismo con la mediumnidad, o sea, gente que te va a decir que va a conectar con tus seres queridos, que son que ayudan al trayecto a otros planos porque conectan con maestros trascendidos y una cantidad de cosas que románticamente y en películas de las 3 de la tarde, esas que ponen basadas en hechos reales, funcionaría, pero que realmente es engañar, es mentir. ¿Por qué? Porque cuando hablan con esa exactitud es falso, porque nadie sabe realmente cómo es todo esto, ¿sabes? Entonces, cuando alguien asevera todo esto, a mí me da mucho pudor. ¿Y sabes por qué? Sobre todo porque hay un grave problema en todo esto, que es jugar con la sensibilidad de las personas que tienen necesidades. Desde que hubo la pandemia, es una cosa que un día estuvimos hablando justamente con un buen amigo nuestro, el mentalista Pablo Reichenstein. Justo concluimos lo mismo. Desde la pandemia a día de hoy, ¿sabes la cantidad de supuestos sensitivos, médiums, resonadores, canalizadores, etcétera, y toda esa cantidad de términos que han salido? Muchísimos. ¿Por qué? Porque ha crecido la demanda. Y claro, el problema de todo esto es que detrás de todo esto hay necesidades, hay dolores, hay situaciones no resueltas de gente que está confiando en gente que les está contando cuentos, básicamente. Está con nosotros nuestro compañero Jorge Muñoz controlando nuestro sonido en la técnica. Hemos conocido a muchos también, Aldo, últimamente, es que es increíble. ¿Tú sentiste miedo cuando tuviste el deslumbramiento? No, porque parece ser una cuestión feliz, pero cuando te diste cuenta de que tenías esa mediunidad o que podías comunicar o ver a gente fallecida. Por supuesto, Miguel, por supuesto que pasé miedo. Mira, el miedo... te diría que de un 10%, por ejemplo, el miedo a lo desconocido era un 1%. El 8% o 9% restante era el miedo a mi locura, a mi posible locura, a mi vulnerabilidad, a no tener intimidad, a sentir que con esto no iba a encajar en la sociedad, que no iba a encajar en mi familia, que mis amigos en el colegio me iban a ver mal. O sea, eran miedos reales y sociales, no eran otra cosa, ¿sabes? Con el tiempo me fui dando cuenta que
tanto el mundo interior como el mundo exterior pues van unidos, ¿no? Entonces, ten en cuenta además que cómo le explicas a un niño de 7 años que le pasan estas cosas que son como son. Es muy difícil, entonces fue un trayecto muy, muy solitario en ese sentido. Menos mal que tuve la presencia de mi abuela y de mi madre como soportes, pero ellas tampoco fueron personas para creerme tendencias. Me preguntaban por todo, pero nunca intentaron hacerme creer maravillas o hacerme pensar que yo era un ser único ni nada, ¿no? Me tenían los pies en la tierra, pero por supuesto que pasé mucho miedo, claro que sí. Y sabes, Miguel, esto me gusta que lo preguntes porque muchísima gente cuando cuenta sus primeras experiencias, mucha gente que dice que son sensitivos, médiums, etcétera, cuentan unas cosas tan maravillosas que volvemos a lo mismo, película de las 3 de la tarde. Y creo que eso sería mentir, porque cuando vives esto, lo primero que tienes es miedo, tal cual. El miedo quizás sea la puerta que te posibilita, si eres capaz de entenderlo, pasar al otro lado. Te diría que es un soporte para intentar plantarte y decirte ¿qué es todo esto? ¿Qué quieres? Y sobre todo también para otra cosa, para darte cuenta si realmente te pasa lo que te pasa o son otras cosas. Que esa es una cosa que muchas veces no se toca en estos temas, ¿no? ¿Está pasando o no está pasando? ¿Me lo estoy inventando o no me lo estoy inventando? O a lo mejor tengo una patología, o a lo mejor tengo una carencia emocional, o a lo mejor tengo una desviación de lo que es mi ego, que me estoy creyendo que soy la reencarnación de Houdini, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, el miedo es importante porque es un motor, pero no puede convertirse en el motor, ni debe convertirse en el motor. Vale. Dime una cosa, entras en contacto con el más allá a través de esa mediumnidad, ¿no? Sí, sabes, creo que, y es una cosa que muchas veces lo hablamos con Laura, ¿no? Creo que es un contacto con algo que es mayor, con una parcela de realidad mayor. Le llamamos más allá porque es un término que sirve, ¿no? Es algo que se nos escapa, pero la pregunta de todo esto, ¿sabes? Y quizás ya por edad o por lo que sea, cuando pienso en el más allá, inevitablemente, querido Miguel, no puedo evitar pensar en qué es el tiempo, qué es la realidad, qué es el espacio, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, ¿sabes? O sea, creo que ese más allá engloba todo este tipo de preguntas. ¿Y quién habita en ese más allá? Pues luego nos vas a contar algunas experiencias, te has encontrado a veces con seres fallecidos, pero ¿quién habita? No solamente fallecidos, ¿hay algo más? Pues parece ser, y siempre decimos con Laura lo de parece ser porque no tenemos la certeza de nada de esto, ¿no? Y siempre digo lo mismo, querido Miguel, o sea, quien diga que tiene la certeza en esto miente, porque no lo sabemos exactamente, solamente lo sabremos cuando nos toque irnos. Pero en mi caso, te diría que con gente que ya nos ha tomado la delantera, que ha partido, pero también te diría que con otras cosas que no sé qué rayos son, pero que probablemente conecten con lo que ha sido mundo feérico, realidad daimónica, con esos saberes ancestrales que parecen leyendas, pero que a lo mejor tenían una base. Y casi para finalizar esta primera parte, ¿te has encontrado con lo oscuro alguna vez en esos viajes? Sí. El mal existe, sí, pero te diría que me he encontrado con bravucones, me han insultado, me han dicho que me van a matar, de todo, pero no creo que en esto es importante la vibración que tengas también. Y no estoy diciendo que yo sea un ser de luz, ni todos esos inventos también, no. Sino simplemente creo que mi acercamiento y mi trato, y eso se lo agradeceré siempre a mi madre y a mi abuela, ha sido desde el respeto y desde la dignidad. Entonces creo que eso también marca terrenos. Creo que hace que el abusón del cole no venga y me dé collejas. Bien. Se nos ha ido un miembro del grupo EPTA con el que estabas muy unido, Paloma Navarrete. Sí. Pregunta que te hago. ¿Te ha comunicado algo? ¿Os habéis comunicado de alguna manera? No, Paloma, la última vez que lo hablamos, me dijo, mira, yo cuando me vaya me voy a ir y me voy a ir a toda velocidad. Entonces Paloma se ha ido como Usain Bolt, a toda velocidad, y lo que está viviendo ahora lo está viendo ella. Pero estoy seguro que, sabiendo cómo es Paloma, no me va a decir nada porque quiere que yo lo descubra. Una y 29, 12 y 29 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Vamos con él a vivir alguna de sus aventuras tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional.
que nos relate algunas de sus experiencias para tratar de conocer algo más cómo funciona eso que llaman mediumnidad. Pues ahí está. Y ahora, Laura, quiero que me cuentes, que entres un poquito. ¿Ya se te ha quitado la vergüenza y los nervios? Sí, bueno, ¿no? sí, contigo nunca tengo vergüenza ni nervios. Y nos hemos visto más veces. Bien. ¿Cómo cuando acompañas a Aldo, cómo ves cómo cambia? ¿Qué sientes? Cuando le acompaño a lugares con misterio, quieres decir, cuando Sí, él sí. se topa con el misterio, bueno, pues Sí. yo ya, claro, le conozco y sé sus formas de reaccionar ante eso, más o menos, porque a veces se lo calla y se lo guarda mucho, sabe disimular muy bien, pero claro, él es como que entrase en otra realidad, ¿no? Parece como que ya no está tanto aquí y está entre dos mundos. Es como yo lo interpreto cuando estoy con él en ese momento, ¿no? Porque incluso sus sentidos también cambian. Es como que cuando él está interactuando con ese otro lado, pierde un poco los sentidos de este lado. Es como que no te puede atender igual si le hablas, está como más ensimismado, ¿no? Está como centrándose en otra cosa. Y de hecho, cuando sale de esa burbuja, o como lo queramos llamar, no recuerda muchas veces lo que ha dicho, lo que ha ocurrido, y por eso es tan importante que cuando le pasa esté acompañado, porque muchas veces él solo no puede captar el momento igual que si alguien le acompaña y toma nota de lo que está ocurriendo. Qué bonito que te tenga a ti para que le acompañes. Aldo, vivimos entre fantasmas. En alguna parte de esas muchas entrevistas que te están haciendo últimamente, no sé si es un titular para llamar la atención o algo que te has dicho. ¿Vivimos entre fantasmas? Sí, entre fantasmas de carne y hueso, muchísimos, sí. Hay muchísimos fantasmas de carne y hueso, eso sí. De carne y hueso, ¿vale? Sí, ¿De los sí. otros me refiero? Y los otros, mira, tampoco es un cúmulo. Estas circunstancias se dan cuando tienen que darse, ¿sabes? Pero todo tiene parece ser que tiene su lógica, ¿sabes? Y todo tiene su razón de ser. Es un fenómeno de comunicación, eso sí te lo puedo decir. Es un fenómeno de comunicación fascinante, en el cual hay un emisor, un receptor y un mensaje. Y eso tiene sus procesos, Vale. Diferencia entre fantasmas, apariciones, poltergeist. No sé si nos quieres aclarar algo esto con tu experiencia. Sí, mira, lo que nosotros llamamos fantasma, que siempre nosotros, Laura y yo intentamos siempre decir, les llamamos personas, ¿vale? Siempre es alguien que está en ese otro lado y que por 1000 motivos se queda, pero que siempre tiene una intencionalidad de algo, ¿vale? Y en esa intencionalidad, pues hay una causa y un efecto, es decir, necesita a alguien que sirva de micro para que dé su mensaje hacia un receptor. Un espectro, una aparición cualquiera, podría ser vista como un fantasma, pero luego están los fenómenos de las impregnaciones, que es simplemente como si proyectases algo en una pared. No es alguien, no es una inteligencia. Y muchas veces se ve eso, la típica persona que sube y baja la escalera una y otra vez, ¿vale? No hay un mensaje, no hay una interacción ni nada. Luego, también están otro tipo de entidades que podrían ser vistas como fantasmas o algo así, pero no lo son, pero que tienen que ver, como te decía, con esa realidad del mundo férico, daimónico, lo que llamábamos los seres elementales, que también están ahí, porque a lo mejor si la vida se traduce a través de la vida, pues tiene que haber muchas formas de expresión. Vale. Te pido que nos cuentes alguna experiencia que hayas vivido que te haya llamado mucho la atención, muchas de ellas con un cuarto milenio. Sí, mira, si me permites, Y quiero preguntarte varias, pero vale, Vale, cuando tú mira, quieras. te voy a contar una, bueno, te vamos a contar una con Laura, que nos pasó Sí. justamente saliendo de aquí, del espacio en ¿Sí? blanco, sí. O si quieres cuéntala tú, Laura, y yo cuento la otra. Sí. Bueno, pues fue precisamente, sí, volviendo del espacio en blanco hace ya un par de años, ¿no? Ujú. Yo acompañé a Aldo esa noche y bueno, pues cuando estábamos llegando al portal de la casa, bueno, el taxi nos había dejado a pocos metros y estaba... No había nadie, la calle estaba todo desierta, sí. Desierto. Pero unos chicos venían detrás y yo recuerdo que hablaban y se reían, chico y chica. A día de hoy no recuerdo si llegué a verles
con el rabillo del ojo o si simplemente les escuché y los imaginé. Pero el caso es que sí que sentía que estaban detrás y además muy cerca. Y cuando Aldo metió la llave en el portal, recuerdo que dijo: qué curioso, que hemos venido acompañados. Y le dije: sí, venían un chico y una chica detrás. Y dice: sí, pero no eran de este lado, eran del otro lado. Entonces me quedé muy sorprendida porque me giré creyendo que les iba a ver y que todo esto era una broma de Aldo, y efectivamente no había nadie. Entonces, bueno, y fue fantástico porque además fue muy nos acompañaron hasta la puerta y este tipo de experiencias es bonito contarlas, querido Miguel, porque claro, vivirlas con Laura ya no es solamente una abstracción o una cosa subjetiva que yo pueda contar, porque es bonito que se den estos fenómenos así, ¿sabes? Hemos vivido juntos varios y es fascinante, ¿sabes? Es fascinante. Yo te voy a contar otro. Pero déjame que le pregunte a Laura. Sí, claro. Es decir, ¿tú también lo viste? Esos seres que no eran físicos, digamos. Sí, es que me he dado cuenta de una cosa, estando tan cerca de Aldo, viviendo tantas todo cosas. Se pega. No, eso ya me lo han preguntado muchas veces y yo tengo otra teoría. Yo pienso que a todos nos pasan cosas, pero no nos damos cuenta. Y a mí, claro, se me juntan varias cosas que hacen que se den las circunstancias apropiadas, ¿no? Primero, que estamos siempre yendo a sitios donde hay misterio, estamos siempre hurgando ahí, ¿no? Entonces eso ya es como llamar a una puerta todo el tiempo. Pero es que aparte nos pasan desapercibir muchas cosas. Y si no tienes a alguien como Aldo al lado, crees que es de este lado. No piensas que vaya a ser algo del otro lado. Entonces, claro, se dan las circunstancias, como diría Aldo, propicias, ¿no? Para que estas cosas también me toquen un poco a mí. Entiendo. Cuéntanos ya si quieres, Aldo. Mira, la experiencia. otra Tengo que... unas cuantas para preguntarte, pero vamos con la tuya. Mira, me gustó mucho porque me marcó, escribiendo el libro, el tercer libro, mi idea era escarbar un poco en la idea de lo sagrado. Es decir, toda la gente que nos ha precedido en las culturas antiguas sabían muy bien dónde ponían los sitios, sus lugares de culto, sus lugares de trascendencia. Yo quería saber por qué, o sea, quería saber qué había ahí. Entonces tuve la suerte de contar con el apoyo de gente, en este caso del alcalde de Toledo, que me permitió entrar en contacto con un encargado de conservación, Enrique Toledo, que estaba ligado al santuario de Santa María de Melque, de la Basílica de Santa María de Melque. Vaya lugar. Fantástico. Y claro, mi idea era pues ir y le dije: yo me quiero quedar unas horas tranquilo aquí solo, y cuando cerréis me avisáis y me voy. Y Alejandro me dijo, Enrique Toledo me dijo: sin ningún problema, te llevo. Y me llevó, fue fantástico, me presentó a la persona que estaba encargada, había unos arqueólogos del CSIC que estaban haciendo excavaciones, y me dice: ¿pero has traído muchas cosas? Y le dije: bueno, he traído mi mochila, una esterilla, el ordenador y poquito más. Y me dice: bueno, ¿pero tú qué habías pensado? Y le dije: no, que yo me estoy quedando a dormir en los sitios, pero si me puedo quedar unas horas. Y me dijo: pues quédate a dormir. Y dije: wow. Bueno, luego me dijo: ¿pero estás seguro que te quieres quedar? Y luego la encargada me dijo: yo no me quedo aquí ni loca, ¿eh? Y los del CSIC me dijeron: nosotros, pero ni a balas nos quedamos a dormir aquí. Bueno, pues me quedé a dormir allí. Fui consciente de que no había gente a kilómetros a la redonda, que yo estaba dentro del sitio. Y fue muy extraño, querido Miguel, porque aunque un sitio esté desacralizado, en realidad desacralizar es un formulismo. Queda todo lo que ha habido allí. O sea, todos impregnamos a la piedra de lo que somos, del mismo modo que nuestras casas las impregnamos con lo que somos. Y aquella noche, a las 3 de la mañana, se me ocurrió salir, porque empecé a escuchar pasos. Solamente estaba con la luz de una vela que había llevado. Decidí no escribir con el ordenador porque la luz del ordenador era grosera en cuanto a lo que era Melque, ¿sabes? Me parecía una falta de respeto. Y con mi velita, que yo la llamo el soldado de plomo, que me la regaló Luis Débora, un querido amigo, pues salí y llamé a Laura. Le dije: Laura, estoy nervioso, porque realmente estaba nervioso, querido Miguel. Estaba pisando una zona de enterramientos. Sabía que dentro había pasos. Siento detrás, imagínate, el cielo estaba fantástico, unas nubes increíbles, una luna llena que estaba ahí tremenda, y siento un aleteo a mi costado. Cuando me giro tenía un murciélago que estaba a la altura de mi cabeza aleteando. Me metí dentro directamente, cerré la puerta y todo volvió a quedar a oscuras. Empecé a escuchar los pasos, me acompañaron
puse música de Hildegard von Bingen porque dije, claro, si en los templos se pone eso, voy a poner música sacra, música, el canto llano, el canto gregoriano, a ver qué ocurre. Comenzó a rebotar por todas las paredes, era fantástico, era como si la piedra fuese la garganta de toda esa música. Y en un momento, enfrente, donde tendría que estar el altar, había una ranura por la cual entraba la luz de la luna. Pues dejé de ver esa ranura y la luz de la luna, porque lo que veía, querido Miguel, es una figura humana que se iba acercando. Me puse en el centro de la iglesia, hice algo que he hecho en todos los otros lugares, que no sé por qué, pero entiendo que tiene que ver con la noche de los tiempos. Me quité la camiseta, me puse de rodillas y me puse en posición de respeto. Esa figura avanzó. Algo me decía que no abriese los ojos. No era miedo, era respeto, pero evidentemente estaba nervioso. Y estiré el brazo. Al estirar el brazo, sentí un frío tremendo. Y ¿sabes lo que ocurrió, querido Miguel? Que perdí la noción del tiempo. Lo único que sé es que después estaba en posición fetal en el suelo. Me levanté, me puse a escribir como loco, sin la camiseta. Estaba lleno de picaduras. Y me fui a dormir a un costado. Me tumbé en el suelo con la esterilla y cuando al día siguiente despierto, me doy cuenta que había unas placas en los costados, y cuando veo en las placas, justo donde me tumbé a dormir, es donde durante muchos y muchos y muchos años estuvo una tumba. A mí me marcó todo esto, querido Miguel, me marcó porque lo sagrado existe y no tiene nada que ver con la religión, es algo mucho más potente. Recuerdo que llamé a Laura y Luis Débora me fue a buscar. Y Luis el otro día lo decía, ¿no? Le hablaba con monosílabos, le conté a Laura, no sabía cómo contar todo esto, porque es que fue muy extraño, ¿sabes? Es como si de una forma inconsciente hubiese tocado algo que no sé qué rayos es, pero que tiene que ver con eso, con lo cual nuestros antepasados construyeron lo sagrado en ese lugar, ¿sabes? Es tremendo, tremendo. Y qué bonito como lo cuentas. ¿Estáis a gusto, Laura? Mucho, mucho. ¿Alto? Sí, mucho, ¿sabes? Y además es curioso porque tú ahora eres el más allá. Sí, estamos un poco en el más acá, más allá. Hay una experiencia que viviste en Sierra de Filabres, que dijiste, este es un sitio de mala muerte. Sí, con el equipo de Cuarto Milenio. Sí. Cuéntanos Fíjate, un poco. la mala muerte tiene un punto, para mí es un punto inquietante, porque la mala muerte es esa muerte que, aunque todas las muertes son trágicas, pero la mala muerte tiene que ver con ese sentido más doloroso, con crímenes, asesinatos, muertes que llegan de súbito. Y mira, ese caso es interesante, pero si me permites, te quiero reflejar uno que es más mala muerte, ¿vale? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. En Elda, en Alicante, fuimos con el programa, me llevaron, fui con Paco Pérez Caballero, y claro, fuimos en el coche, llegamos a una zona donde había un monte, no había nada, y empezamos a caminar, y había una casa que estaba allí. Entonces le digo a Paco, oye, esa casa tiene mala muerte. Cuando entramos, sabes, mira, querido Miguel, a veces yo las caras que en Cuarto Milenio pongo de empanado son caras no porque yo me quiera hacer el misterioso ni nada, sino porque pues me sorprende, ¿sabes? Y porque tú que sabes cómo es mi cara, tengo cara de Moai, entonces fue un choque ver a una mujer que estaba mirándonos a Paco y a mí y a José el cámara, y retrocedió. La mujer tenía una mancha amarillenta en la parte del pecho, digamos del pecho como tirando para la zona del ombligo, y retrocedía asustada. Claro, empecé a hilar, empecé a ver a un tipo, o sea, empecé a sentir a un tipo que lo que había construido allí fue una jaula de oro para esta mujer y que le había pegado un disparo, básicamente. La mujer estaba asustadísima, se fue a una zona de la cocina y a un pasillo, y ahí dejé de verla. Pero todo eso me conectaba con que sus restos tenían que estar por allí. Yo le dije todo a Paco, Paco me miraba con una cara muy, muy aséptica, y siempre pienso lo mismo, ¿no? Y tú lo sabes, querido Miguel, porque hemos estado juntos en cosas de estas, y Laura lo sabe, yo nunca puedo garantizar resultados. O sea, mentiría si yo dijese que puedo garantizarlo, no puedo, no depende de mí. Pero eso no quita que yo también tenga el pudor de decir, pues igual estoy contando una tontería, o igual mi cerebro me está jugando pasadas.
Pero lo curioso es que justo cuando giramos por un pasillo y salimos, le digo, y además tira para esa zona, tira como para la parte alta. Paco se queda pálido y me dice, es que sabes lo que estás contando, tiene todo el sentido porque aquí mataron a una mujer, un personaje influyente en el pueblo que tenía que ver con la Guardia Civil, le pegó un disparo, hizo una jaula de oro para, digamos, retenerla aquí. Como no le funcionó todo esto y quiso escaparse, la mató. Y la hija fue la que delató todo esto. La hija, si sigue con vida en este plano, estará en un psiquiátrico seguramente. Y fue un gesto muy duro porque, ¿sabes? Cuando me lo contó, después decidí entrar. Empezó a llover y ¿sabes lo curioso que fue entrar, ver a la mujer y que la mujer me mirase con cara de perplejidad como diciendo, ¿cómo sabes esto? O sea, fue duro, querido Miguel, porque yo intenté echar una mano, pero claro, la mujer me miraba con cara como diciendo, ¿cómo sabes esto? Y yo por otro lado pensaba, pues que no lo sé, no sé cómo me viene esto, pero yo quería echarle una mano, intenté echarle una mano, creo que funcionó, pero esa mala muerte siempre te deja una cosa, como todas las investigaciones y como todas estas experiencias, siempre la primera lección es para ti, ¿sabes? Porque el mal existe, querido Miguel, el mal existe, por supuesto que existe. 1:47, 12:47 en las Islas Canarias. Estas son algunas de las experiencias de nuestro invitado de hoy. Hay un libro en el que cuenta muchas de estas cosas que se llama Yo Medium, el tercer libro que escribe. ¿Y me permites ¿sí? que te cuente, Laura, una que nos pasó conjunta? Vale, claro, perfecto. Y en el mundo de los sueños, además. Bueno, sí, es que es, yo creo, lo más impactante que nos ha pasado juntos, porque fue muy frontal y fue muy directo, ¿no? Una noche que Aldo estaba despierto y yo pues me dormí profundamente y recuerdo haber escuchado una voz masculina a mi lado y yo pensé que era Aldo. Entonces me desperté, le dije que ¿qué pasa? Porque la voz era muy insistente y como un poco cabreado, ¿no? De alguien enfadado. Aldo en ese momento hizo de las suyas, como decía antes, ¿no? Que a veces disimula y disimula muy bien, y me calmó y me dijo, duérmete, que esto que has tenido ha sido un sueño y tal. Y bueno, pues me dormí y al mes o así, dando un paseo, me dijo, quiero contarte algo, pero no quiero que te dé miedo ni nada, simplemente, bueno, pues ocurrió que esa noche que estabas dormida y te despertaste bruscamente, lo que escuchaste no fue fruto de un sueño, es que había alguien en la habitación. En la habitación se coló de repente un hombre que miró a Aldo y le dijo, oye, tú. Entonces, claro, yo al escuchar eso me giré pensando que era Aldo, ¿no? Pues no, era este señor. Lo curioso de todo es que cuando este hombre se percató de que yo me había dado cuenta que estaba allí, salió corriendo de la habitación. Y Aldo me quiso explicar un poco la situación, ¿no? Me dijo, es que a veces quieren que yo les vea o quieren ayuda o necesitan algo, pero si alguien más les ve o se da cuenta que están ahí, a lo mejor se asustan o no quieren que les perciba nadie más, ¿no? Entonces es todo muy curioso, no lo volvimos a sentir, no volvió nunca más a casa. No. Qué curioso. Pero algo quería de Aldo y nos quedamos con las ganas de saber qué era. Y ¿sabes lo fascinante que fue, querido Miguel? Que Laura durmiendo, claro, cuando el sueño es un mundo, es otra vida, ¿no? Entonces, cuando ocurrió esto, lo que para mí fue tremendo fue que al mismo tiempo que el hombre me decía, oye, tú, Laura decía, ¿qué? O sea, era como que los dos planos se mezclaron. Cuando yo en ese momento no estaba pensando en otra cosa que en las películas de Semana Santa que había visto con mi abuelo cuando era pequeño. Entonces, cómo se mezclan las cosas, cómo esa realidad se acerca, ¿sabes? Es que es fascinante. Fascinante teneros. 1:49, como decía, 12:49 en las Islas Canarias. Vamos con la tercera y última parte de esta aventura que estamos viviendo hoy con nuestros invitados. Radio Nacional de España. La radio por delante. Radio Nacional en el Festival de Almagro. Deseoso los veo de conocer mis andanzas y aventuras. Celebramos los 400 años de la publicación del Buscón de Francisco de Quevedo con una nueva ficción sonora. Derramó su negro manto sobre mí la noche fría. Arturo Querejeta, Nicolás Silloro, Rebeca Hernando. Que ni quiero ser ladrón, ni alcahuete. ¿Cómo? ¿A la escuela quieres ir, bellaconazo? 8 y 9 de julio, a las 11 menos cuarto de la noche, cara al público, desde el Corral de Comedias de Almagro. Ser el más grande truán que vieron los siglos. Y esa es mi gloria.
que has dejado de hacer, cosa que dice mucho de ti. Es que yo lo necesito, ¿sabes? Mira, querido Miguel, lo necesito porque necesito saber qué pasa en mí. O sea, a mí no me vale con que me digan que esto es una condición divina o especial o angélica. No. Yo necesito saber qué me ocurre, y en ese sentido agradezco al doctor Alonso, al doctor Pertier, al doctor Julián Benito, al doctor Alex Escolá, todo lo que están haciendo, ¿no? Y lo que se ha descubierto es que, al parecer, cuando yo tengo estas percepciones, el lóbulo que se activa es el analítico, no el de la inventiva. Entonces, es decir, que lo que estoy viendo lo estoy viendo, y que hay una parte en la base de mi cráneo, yo no soy médico, pero lo describo un poco así, que al parecer se ilumina con otras regiones en las cuales lo que se está describiendo es una experiencia vívida, es una experiencia racional, es una experiencia que está ocurriendo. Entonces es fascinante porque, claro, siempre digo lo mismo, las máquinas no se sugestionan, las máquinas sacan lo que sacan, y para mí eso es importante porque además se deduce que en todos esos momentos que yo no pierdo la conciencia de quién soy, que no entro en un estado en el cual me deshago de mí mismo, no, sino que simplemente estoy percibiendo algo y lo estoy describiendo tal cual es. Eres un ser diferente. Es una afirmación y una pregunta, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, yo soy una hormiga, querido Miguel, soy un ser humano. Y muy bonito además, una hormiga bonita eres. Te lo agradezco, amigo, te lo agradezco, pero sí me siento una hormiga y me siento un aprendiz. Cuanto más voy viviendo estas cosas, es cuanto más me voy dando cuenta que ese niño que de pequeñito miraba al cielo arequipeño, es el mismo con canas ahora que sigue mirando y que dice, hay algo más, hay algo más. Doy fe de ello. ¿Cómo llevas la fama, eso de salir en la televisión y que todo el mundo te conozca y te llamen y quieran estar contigo, hacerse la foto, etcétera? Pues mira, te llaman de tantos podcasts y... Mira, yo lo llevo de una manera súper folclórica por una sencilla razón, porque no sé, salimos con Laura, hacemos 1000 cosas, lo llevo bien, no... Afortunadamente hay gente que piensa que soy un ser extraño, entonces no me miran con reservas, pero como soy normal, plancho, limpio la casa, veo pues cosas locas en la tele y tal, pues no pasa nada. Y además a Laura es a la que le preguntan si soy normal, o sea que lo llevo bien. Laura plancha y hace la comida y eso, y limpia la casa. Sí, es muy mañoso él. Sí. Vale. Casi terminando, hay mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros últimamente diciendo que sus hijos, los niños, ven cosas. ¿Qué consejo podrías dar tú con tu experiencia de esa gente que está viviendo este proceso? Pues lo primero que diría es que esos padres hablen con los niños y les pregunten, pero de una forma cercana, es decir, preguntando y abarcando con esa pregunta todos los detalles posibles y generando confianza. ¿Por qué? Porque así el niño va a poder contarles, más allá de que puedan ser hechos reales o no, contarles un momento histórico de su vida, y porque con eso van a ganar también algo importante, confianza para toda la vida. Entonces creo que es importante preguntar, pero siempre con un punto de sentido común, pero también teniendo en cuenta que los niños son niños y que tienen un proceso de entender la realidad distinto a nosotros. Entonces, y pensando los padres que ellos también han sido niños, que eso es importante. Entonces, con cercanía creo que muchas veces la comunicación puede ser mucho más sincera. Ayer estuviste con compañeros en una casa haciendo cosas. Uh-huh. Hace poco estuviste con otro compañero nuestro que se quedan súper alucinados. ¿Cómo se da ese proceso? Porque llegaste a sentir cosas que decía un familiar muy cercano de esa persona. Pues mira, yo me siento agradecido, querido Miguel. Primero, agradecido porque se confía en mí. Y luego, segundo, porque en ese otro lado también confían en mí, pero sobre todo para cosas tan bonitas también, ¿sabes? O sea, para estrechar lazos y sacar cositas que a lo mejor estaban guardadas pero que eran necesarias. Por eso te digo que la primera lección es para mí, y por eso te digo que soy una hormiga, porque cuando vives esto, lo primero que te das cuenta es que el más allá empieza aquí, ¿sabes? Todos podemos ser mediums, brevemente. Es que todos tenemos esa raíz. Lo que pasa es que esto es de base, ¿vale? Pero en todas las personas hay puntos de percepción. Entonces, esto es de base, esto viene de naturaleza. Pero todos tenemos percepciones en algunos momentos, y creo que la idea no es que todos queramos ser medios, no, la idea es preguntarse ¿para qué quieres eso? Esa es la clave de todo, ¿para qué? Y sobre todo,
que en lugar de estar poniendo velas a los lados de los espejos para ver cómo conectas con otros espíritus, mejor pon una luz delante del espejo para ver quién eres, para reconocer cuál es tu cara. Mejor primero eso. Poco más hay que decir, salvo esta frase. La magia es. La magia existe. ¿Existe la magia? Totalmente. Sí. Sí, totalmente. ¿La vivís en vuestra vida? Sí. ¿La podemos vivir los demás? Por supuesto. Ha sido un placer. Laura, Aldo, ¿forma de contacto con vosotros para saber eso que hacéis, esas rutas, vuestra página web? Sí, en aldolinares.com ponemos las fechas de las rutas y ahí se puede encontrar la información, y en nuestras redes, en los 6 sentidos, pues ahí está todo. Eso. ¿Te ha gustado, Laura? Me ha encantado todo lo que tiene que ver con misterio, y encima si es contigo, pues mucho más. Te debo unos cuantos dulces, ¿vale? Eso, no te preocupes, que los tendremos. Laura y yo tenemos un acuerdo entre nosotros. Ya no comemos tanto dulce, ¿verdad? Lo estamos intentando dejar, pero es difícil. Espero que hayáis disfrutado estando con nosotros. Un placer, Claro, un placer. Os quiero. Nosotros también. Nosotros. Muchas gracias, Un querido abrazo. amigo. Que todo sea propicio. Gracias. También para vosotros. Un Gracias. abrazo muy fuerte. Buenas Un abrazo noches. grande. Es la 1:58, 12:58 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una pausa para dejaros unos minutos con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. Bueno, el Misterio de Radio Nacional, habrá más. Nos iremos a descubrir ciudades y sueños y algo más también. Redes sociales abiertas y el 633 50 50 11, preparado para recibir vuestras notas de voz. Nos dejamos unos minutos con las noticias y regresamos. No cambiéis de sintonía, estamos aquí, hay una segunda hora apasionante de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Volvemos enseguida. Hola de nuevo, tras las noticias volvemos a llenar de misterios las ondas de Radio Nacional. Un placer seguir juntos en esta aventura veraniega de los programas especiales del espacio en blanco. Los medios de comunicación están abiertos para todos vosotros en las redes sociales Blanco Radio RNE y el 633 50 50 11 por si queréis mandar una nota de voz. Nos gusta saber desde dónde nos escucháis y que estáis ahí ayudando a llenar este espacio en blanco. Y para continuar nos vamos con un nuevo invitado que nos va a llevar a descubrir sueños, ciudades legendarias romanas que están en España y algo más. Tras esa introducción, os ofrecemos. Seguimos nuestro viaje. El siguiente destino, Itálica. Los compañeros de Canal Sur nos dan los primeros datos. Itálica, la primera ciudad fundada en Hispania y también la primera fuera del territorio italiano. Alcanzó su periodo de mayor esplendor a finales del siglo I y durante el siglo II, con los emperadores Trajano y Adriano, ambos nacidos en Itálica. En el conjunto arquitectónico podemos encontrar restos de lo que fueron las murallas, el teatro y el anfiteatro, las termas, los acueductos y las casas donde vivían los pobladores de esta colonia, que nació como campamento y que están decoradas con mosaicos cuyos motivos le dan nombre, y que se construyeron alrededor de un patio interior, como era tradición, del que luego derivarían los patios de las casas andaluzas. Y hoy, gracias a un oyente, a un actor y a una obra de teatro que se realiza allí mismo, vamos a conocer algo más de su historia y de la vida de sus antiguos pobladores, que hoy rescatamos gracias a la magia del tiempo y del teatro. Bienvenidos a la colonia Elia Augusta Itálica, tierra de mis ancestros, ciudad que me vio nacer.
Hay una parte mía que se quedó para siempre entre estas galerías, entre estas calles y edificios, enterrada en la arena de este coliseo. Esta noche, el personaje de Antino, que fue el joven amante del emperador Adriano y la voz del propio emperador, nos servirán de faro y de guía en un viaje onírico por estas ruinas. Mi amado emperador, aún recuerdo cuando ordenaste levantar aquí, en esta lejana ciudad de provincias, el primer anfiteatro fuera de Roma. Antino, me dijiste, este anfiteatro no solo será un lugar de entretenimiento, será un templo del poderío de Roma. Esto que estáis escuchando es una creación del próximo invitado que tenemos en el programa. Él es actor, director de teatro, se llama Juan Luis Corrientes. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Luis? Buenas noches, Miguel. Aquí estamos. Un placer estar contigo. Igual te digo. Me contabas que tú escuchas El Espacio en Blanco y eres fan del Espacio en Blanco y del Betis. Sí. Soy, como te comenté, me acompañas en mi vida, ¿no? Como otros espacios, pero sinceramente Espacio Blanco lo escucho de siempre. Y también, soy del Betis, escucho también un programa en la SER del Mediodía Libre Directo, que, como te dije, eso nos acompañáis y nos liberáis en muchos momentos de nuestras vidas, ¿no? Con vuestra compañía. Qué bonito, qué magia tiene la radio, que hace que nos unamos de una manera súper increíble las personas, ¿verdad? Sin conocernos a veces. Sí, es así. Este es nuestro invitado y con él vamos a ir a un lugar increíble y a saber algo más de historia, ya veréis. Eso que escuchábamos es una obra que tú has adaptado que se llama El sueño de Adriano. Mira, ahí estoy yo como actor, la obra la ha hecho José María Roca de Producciones Imperdibles, que es uno de los grupos míticos, vamos a decirlo así, sevillanos. Él me llamó, ellos trabajan mucho también con el mapping, yo tuve el placer de trabajar con ellos en su día, en otro montaje también muy interesante sobre Gustavo Adolfo Bécquer, haciendo de Bécquer, y me lo plantearon en su día y yo soy el actor de carne y hueso, que lleva los diferentes escenas, vamos a decirlo así, junto con un mapping y audiovisuales de última generación, por todo el recorrido de lo que es Itálica, ¿no? Esa ciudad que el emperador Adriano construyó y diseñó para crear un culto diferente, ¿no? Vamos a decirlo así, no solo como un lugar de entretenimiento. ¿Qué sueño tenía Adriano? ¿Quién era Adriano? Emperador romano, ¿no? Sí, Adriano los podemos situar en el siglo II después de Cristo, en ese periodo de 5 emperadores muy potentes que desarrollaron, como Trajano, Marco Aurelio, desarrollaron otra visión, ¿no?, del mundo, ¿no? En un periodo también muy interesante, en el que los dioses quizás no sean tan dioses, y es el periodo en el que todavía el cristianismo no está a tope. Entonces, situamos a este emperador Adriano, que es muy especial, un emperador que recorre todo el imperio, que visita todo lo que había conquistado ya su, vamos a decirlo, padre adoptivo Trajano, que es muy helenístico, intenta recuperar de alguna forma la cultura griega. Él bebe de todo eso, bebe de diferentes culturas, de diferentes, vamos a decirlo así, pueblos. Él hace infraestructuras públicas para el pueblo, le da leyes de protección, también intenta gestionar muchas movidas también con tanto territorio que tenía, entre ellos, fíjate, ¿no?, cosa curiosa también, una cosa que le dio mucho dolor de cabeza fue las revueltas judías en Judea. También le dio mucho dolor de cabeza en ese sentido de que tuvo bastantes problemas allí, y desarrolla un mundo también de una dimensión social, cultural, muy, muy interesante, ¿no? Un cambio de perspectiva, vamos a decirlo así, del mundo, un poco. Aparte de ser un guerrero, era también alguien que iba mucho con la cultura, ¿no? ¿Y va a Sevilla o su sueño era Él nace en Sevilla. Miguel, con un Trajano, son los dos
vamos a decirlo así, los dos emperadores que nacen aquí, en la provincia de Sevilla, bueno, en Santiponce, Itálica, lo que era Itálica la ciudad, Colonia Aelia Augusta Itálica, como él la llama, la convierte en colonia, una ciudad de 8.000 habitantes, y él, claro, él empieza tiene como un, vamos a decirlo así, un anhelo con su ciudad natal, pero tú imagínate, ¿no?, las distancias que había en aquellos tiempos. Cada viaje que él hacía, pues era, una vueltecita de 5 años, vamos a decirlo así, en cuanto recorriendo el territorio, que en uno de esos viajes donde conoce a Antino, ¿no?, o Antino, ¿no?, según lo queramos llamar, porque se puede denominar de las dos formas. Entonces él, bueno, pues en su ciudad natal, pues realiza, pues vamos a decirlo así, una ciudad totalmente potente, una ciudad también dedicada al culto, y donde, bueno, se puede encontrar ese coliseo, ¿no?, ese maravilloso coliseo, anfiteatro. Aparte de un teatro que hay, que es donde se hacen muchas funciones, está el coliseo, vamos a decirlo así, ese estadio de 30.000 personas que él construye en una ciudad donde había 8.000. Wow. Entonces, él, claro, yo creo que, bueno, nosotros, hombre, basándonos también en todo el mundo, por supuesto, ¿no?, los historiadores, las historiadoras que han investigado y que han desarrollado un trabajo sobre este periodo, ¿no?, el periodo también del emperador Adriano, pues, claro, da lugar a preguntarse por qué construye este estadio tan potente, porque creemos que él hace un lugar de peregrinación. Y lo hace aquí exactamente en Santiponce, en Itálica, y donde él, bueno, pues desarrolla parte de su mundo cultural, ¿no?, también, ¿no?, vamos a decirlo, o su visión social también. Luego me contarás algo de Itálica, pero Adriano, un emperador andaluz en Sevilla, y en aquel tiempo estaba bien vista la homosexualidad, ¿no? Creo que tiene un amante que se llama Antino, ¿ya lo has nombrado? Sí. Él tiene, bueno, surge, vamos a decirlo así, un amor con este chico que tenía 14 años cuando él lo conoce Claudiópolis, que es una ciudad cercana, bueno, vamos a decirlo así, en Turquía. Y él, pues bueno, tiene vivencias con él, viaja con él y se convierte básicamente en su amante. Y como tú bien dices, era muy normal que senadores y gente también de alta alcurnia tuviera relación con gente joven. Hay que tener en cuenta que a partir de unos años ya, a partir de 18, los chicos normalmente forman parte de las legiones. Pero Antino se mantiene hasta los 20 con él. Y bueno, hay una anécdota que él cuenta que se dice que es un hombre libre, que es un hombre libre en el sentido que no viene del mundo esclavo. Y él, pues bueno, monta caballo, maneja muy bien la jabalina. Y bueno, él desarrolla con Adriano, pues hay una hazaña, ¿no?, que se cuenta también, que hay un león, ¿no?, en el norte de Egipto que está causando muchos estragos, y él pues con Antino pues lo persiguen y bueno, terminan cogiéndolo, cazándolo. Y bueno, aquí se refleja un poco la unión que tenían los dos, ¿no? Es tan importante ese personaje Antino que cuando muere, creo que asesinado, lo acaban convirtiendo en un dios. El tema es que, claro, Antino, en esa esperanza de amor, fallece, muere en el Nilo. Hay varias suposiciones de cómo fue su muerte. Entre ellas dicen, bueno, puede ser un accidental, pero bueno, hay también quien lo toma como un sacrificio voluntario, como un acto de entrega, ¿no?, de entrega suprema a Adriano. Adriano era muy dado también a hablar con filósofos, sabios, tal, y él en un oráculo, ¿no?, le advierten que puede tener problemas, tanto también de salud y de lo que es su
reinado, ¿no?, en el imperio. Y bueno, debe de sacrificar algo importante. Entre ellos dicen que puede ser su halcón, ¿no? La cetrería en aquella época era también digno de los emperadores, por supuesto, y usado, ¿no?, y usaba ese arte, ¿no?, de la cetrería. El caso es que se interpreta que Antino se suicida por él, para darle una larga vida en su imperio, facilitarle esos, ¿cómo decirlo? Que esa magia negra, ¿no?, ese mundo negativo que ese oráculo le decía que iba a ocurrir, que exactamente. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Estas son las suposiciones que existen según varios historiadores. Lo que sí es verdad que esto causa en Adriano, pues ya ves, ¿no?, un dolor increíble que termina, como tú bien has dicho, pues convirtiéndolo en casi el último dios, ¿no? El último dios en muchos sentidos, ¿no? También Adriano realiza muchas esculturas sobre Antino. Y también se dice también que él escuchaba también, como te he dicho, muchos sabios y filósofos y tal. Y en Egipto, cuando él muere, Antino, también hay, ¿por qué no decirlo?, alguien que le plantea que lo haga Dios, ¿no?, que lo haga resucitar de alguna forma, como en su día fue el dios Osiris, que falleció en el Nilo y 3.000 años antes, por supuesto, de donde datamos esto, pues ya existía este dios. Entonces Osiris fue un dios que resucita también de su muerte violenta en el Nilo. Vámonos a Itálica. Itálica está en Sevilla, o se encontró en Sevilla. ¿Cómo era esa ciudad? Y luego me cuentas, entramos en la parte más misteriosa, cuando vosotros por la noche os movéis por todos esos lugares e incluso podéis sentir la presencia del pasado. ¿Cómo era Itálica? ¿O cómo es? Bueno, Itálica, como te comenté, es una ciudad donde había 8.000 habitantes, más o menos, una ciudad donde también lugar de encuentro, donde también, vamos a decirlo, se estacionaban también las legiones en el norte, antes de África, antes de entrar en África y demás, y bueno, una ciudad, vamos a decirlo, especial, ¿no? Especial en este sentido, como te he dicho, de poder, de peregrinación, ¿no? De gente que venía a visitar, a estar, a seguir los juegos que ocurrían aquí en lo que es la ciudad, ¿no? Los juegos, y que por supuesto eran un sitio, vamos a decirlo así, donde el pueblo se contactaría, ¿no?, con lo divino, ¿no?, con lo sagrado. Yo creo que claro, Adriano, en su valor también social, aparte de establecer, como te comenté, leyes de protección para el pueblo y otras, él también intentaba, ¿por qué no decirlo?, hacer un mundo de tolerancia, de comprensión, de cosas que echamos mucho de menos ahora, ¿no?, que te voy a contar, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no?, de nosotros. Pues él perseguía esa unión, ¿no? Él deja hasta territorios, Adriano, porque claro, Trajano, que fue el máximo, vamos a decir, conquistador romano de Roma, del imperio, cuando se asume el poder, después precisamente de Trajano, que fue su mentor, vamos a decirlo así, él deja hasta territorios para poder, vamos a decirlo así, cuidar mejor, ¿no?, de todo lo que él tiene, ¿no?, porque antes ya deciría, mira, yo no tengo legiones para abarcar tanto, ¿no? Y entonces, bueno, Itálica es ese reflejo, ¿no?, ese reflejo de ese mundo que él querría, ¿no?, para el futuro, ¿no?, para el pueblo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el resumen, ¿no?, de por qué, ¿no? Ya casi terminando con este breve recorrido por, primero, la obra de teatro El sueño de Adriano y por Itálica, tú has tenido la oportunidad de andar por esos lugares de noche. Me contabas del foso, supongo, donde estaban los gladiadores, los animales. ¿Cómo es ese mundo?
Pues mira, lo que es fascinante muchas veces para nosotros las actrices, los actores, es poderte meter, ¿no?, en muchas dimensiones, ya sea con papel, y en este caso con papel presencialmente, ¿no? Nosotros hemos convivido 4 meses en ese espacio, vamos a decirlo así, investigando para poder lanzar mapping, para poder penetrar en muchos sentidos artísticamente, todo de noche. Y bueno, lo que es conocer ese espacio de pe a pa, poder andar a oscuras si queremos, aunque esté medianamente iluminado, para poder conservar las proyecciones. Pero claro, nosotros ya, como digo yo, nosotros que andamos sin luces, es fascinante como, por ejemplo, que se visitan en este, vamos a decirlo así, en este espectáculo, sitios donde no se pueden visitar habitualmente, en este caso la fosa bestiaria, que es donde básicamente los gladiadores, las bestias convivían hasta que salían a luchar, ¿no?, a mostrarse, ¿no?, de cara al público, ¿no?, a ese público que enardecido muchas veces por ese mundo, ¿no?, de entre la naturaleza, lo salvaje, ¿no? Nosotros la verdad que siempre hemos comentado que hemos tenido, ¿cómo decirte? Sensaciones. Sensaciones, figuras que siempre nos han acompañado. Yo sí te puedo decir una cosa, nosotros no hemos querido, vamos a decirlo así, como investigar más de lo que vemos. Nosotros hemos convivido, por ejemplo, en la fosa bestiaria. Siempre es un túnel muy grande, vamos a decirlo así. Nosotros trabajamos en un extremo del túnel, donde yo hago parte de la representación, donde hay proyección, pero el túnel puede ocupar, vamos a decirlo así, casi 100 metros. Entonces, al final de ese túnel siempre vemos, ya lo comentamos, vamos a decirlo así, parece como un soldado romano. Vamos, esto parece, pero con un escudo. Es algo de verdad que muchas veces nosotros nos quedamos mirándolo y decimos, míralo. Naturalmente esto surge cuando se hace de noche, cuando ya todo cambia, cuando ya todo, vamos a decirlo así, las luces, lo que es la oscuridad, cuando hay luna llena. Es que es una pasada. El sitio además que coge Adriano es estratégico. Digo, ya muchas veces nos decimos, es que el sitio es alucinante, vamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros en esa fosa bestiaria, al final siempre vemos una persona como con un escudo y con una lanza, vamos. Es una cosa que muchas veces nos quedamos entre nosotros, ¿no? No queremos ir más allá, ¿no? Después nos acercamos a esa zona porque la cruzamos de noche y naturalmente, pues, no existe esta visión, ¿no? No solamente la ves tú, sino también tus compañeros. Sí. Eso lo comentamos nosotros. Yo también te digo una cosa, Miguel, cuando a mí me gusta este tipo de... Bueno, me fascina tu programa, también la parte en muchos sentidos, ¿no? Soy fan de muchas cuestiones que me llaman mucho la atención. Yo aquí lo que sí es verdad que nosotros convivimos en ese lugar y naturalmente no nos causa... ¿Cómo explicarte? Es convivir con algo positivo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Nosotros no nos preocupamos mucho. Yo lo cuento a mucha gente y la gente se puede hasta asustar un poco. Oye, pero tú, hay otra visión que tenemos, que es una mujer con el pelo largo, te la puedo definir, de arrodillada, que parece como que tiene vamos a decirlo, bebé, algo en sus brazos. Para mí es como un niño. No veo al niño, pero me parece en esa posición, ¿no? Yo tengo mi pequeñita con mi pareja, me explico que sé cómo es esa posición totalmente y sé cómo... te quiero dar a entender que bueno, nosotros es otra cosa que comentamos. Esta visión la tenemos fuera, la tenemos... ahí hay... lo que es en el anfiteatro hay unas galerías impresionantes que son las que rodean todo el anfiteatro. Y nosotros siempre desde una parte que es donde se proyecta, donde solemos estar, vamos a decirlo así, que es nuestro sitio de reunión y nuestro sitio donde está el material técnico. Yo, por ejemplo, me cambio ahí dentro. Pues desde ahí siempre va aproximándose la noche y yo lo comento con mi amigo Matías, con mi compañero técnico Matías, con Pablo, con José María Roca, o sea, lo comenta. Mira, ahí está, ¿la ves? Y la ves, ¿sabes? Claro, nosotros, ¿cómo explicarte? No, estamos allí, vemos y está con nosotros. Yo muchas veces también cuando corro, porque tengo que ir de un espacio a otro, muy rápidamente también, yo no desplazo a la gente, eso lo hace mi compañera Claudia.
pero yo voy a un sitio a otro casi mágicamente, me conozco de pe a pa el espacio. Entonces yo también, cuando voy corriendo, sobre todo después de la primera parte, que es la entrada, que es bucólica, que es una pasada, ¿no? Ahí haciendo la primera parte, que es penetrando en el espacio de allí, de Itálica, yo voy corriendo y yo siempre tengo la sensación de que hay como una persona con una túnica. Te lo juro, es un efecto, no sé cómo explicarlo. También nos movemos en penumbra, nos movemos con una persona que es con una túnica como ahí como medio tendida, y yo voy corriendo y siempre te puedo decir que en mi visión del ojo derecho, vamos, ¿cómo explicarte? Yo voy corriendo por el túnel, imagínate que voy por un túnel y hay como varias cavidades que son las salidas, ¿no? También de los vomitorios y tal, de la galería del anfiteatro, y ahí veo siempre también como una persona, vamos, una presencia ahí, que después a lo mejor me acerco ya por la noche y voy tranquilo porque vamos recogiendo las cosas y ya ese espacio se hace todavía más amigo tuyo y bueno, que convive. Últimamente estoy teniendo otras cuestiones, pero bueno, que te voy a contar. Juan Luis, los ecos del pasado que se hacen presentes quizá en ese sitio tan histórico, ¿no? Yo creo que sí, se hacen presentes y se hacen hermosos, no sé cómo explicarlo. Ellos, ahí hay esa energía, lo que hay allí, convive con nosotros, con lo humano, ¿no? Entonces tiene su parte, claro, su carácter, vamos a decirlo así, místico, vamos a decirlo así, por denominarlo de una forma, sobrenatural, místico, lleno de vida, de energía. El viento, cuando suena allí el viento, es una pasada, de verdad. El viento es música total allí. Entonces, las aves, no sé, es todo. De verdad que tiene un punto esotérico místico muy potente, pero es verdad que sí te puedo asegurar que son como llamadas de atención, ¿no? Del ser humano, creo yo, ¿eh? Yo esto es mi vamos a decirlo así, mi respuesta un poquito a todo esto es que está aquí todo, esta energía, este punto del mundo, del universo está con nosotros, y en ese sentido Itálica reúne unos condicionantes maravillosos y fascinantes, ¿no? Que nos hacen dar cuenta de lo grande que podemos ser, ¿no? No todo es negativo, ¿no? Espero, Juan Luis, que algún día me lleves a verlo. Luis Corrientes nos presentó el sueño de Adriano y esa ciudad itálica llena de ecos del pasado. ¿Forma de contacto contigo para saber lo que hacéis, Juan Luis? Pues nada, para contactar conmigo, por ejemplo, bueno, Juan Luis, mi página juanluiscorrientes.com, en Instagram, Juan Luis Corrientes. Después, esto que lo ha hecho imperdible, pues Producciones Imperdibles, por ejemplo, que es la productora y bueno, de este grupo mítico. Y bueno, y ahí pueden ver también en un proyecto Corriente, también.com, mis cosas también, mi labor como creador y nada. Un placer inmenso, y ¿qué te voy a decir, Miguel? Esto es como el sueño de Adriano, esto es el sueño de Juanlu, estar aquí contigo en el programa. Como me gusta. Un fuerte abrazo, espero verte prontito y visitar ese lugar, y todo lo mejor, todos los éxitos del mundo. Que sigas escuchando El Espacio en Blanco, y no digo que pierda, ¿vale? Que si no se enfadan. Abrazote fuerte. No. Un abrazo muy grande para ti también. Hasta prontito. Hasta pronto, amigo. Radio Nacional de España, la radio por delante. Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comitéemergencia.org. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Después de ese viaje con el sueño de Adriano, continuamos con la ayuda de las voces de nuestros compañeros. El tema, una nueva experiencia de nuestros oyentes, apasionante, ya veréis. Con ella os dejamos. Afortunadamente son muchos nuestros oyentes los que están queriendo contar algunas de las experiencias que han vivido, y de eso se encarga nuestro compañero Juan Gómez, de recogerlas, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros que estés aquí. Hoy creo que la historia es súper bonita, ¿verdad? Es muy bonita, es muy bonita. Fíjate que a mí me recuerda a esa película famosa de los años 90 llamada Ghost, en donde una persona fallece, y bueno, quien haya visto la película, tampoco voy a hacer spoiler, pero es una historia bonita, una historia de casi de amor que trasciende más allá de la muerte, y por supuesto también una historia de justicia. Y déjame que te comente algo que yo creo que es importante, porque fíjate, las cosas que íbamos a descubrir, a conocer, no se las ha contado nuestra protagonista, que se llama Isabel, a nadie. Y tú sabes, Miguel, la responsabilidad que es ante un drama, ante una pérdida irreparable, que hay episodios que no ha contado a gente cercana, pero que decide contarlos a nosotros. Fíjate, porque más allá de los sucesos extraños que íbamos a conocer, yo creo que la confianza depositada en alguien como tú o como yo, que no somos parte de ese núcleo cercano y que decida contarlo y que lo compartamos, yo creo, Miguel, que dice mucho de cómo los oyentes perciben el respeto de cómo tratamos los casos aquí en el Espacio en Blanco. Qué bonito que sea así. Lo has titulado La muerte no existe, y dice que el oyente cuenta una historia personal y emotiva sobre cómo su marido parecía querer comunicarse con ella para darle un mensaje. Cuéntame un poquito cómo se inicia todo esto. Pues se inicia con algo que, bueno, pues afectará a todos en mayor o menor medida, y es la muerte de un familiar. En este caso, alguien tremendamente cercano, alguien que esta mujer, Isabel, quería y que era precisamente su marido, casi un sustento, ¿no?, dentro del entorno familiar, un pilar tremendo, ¿no? Ya no solo su marido, sino que también para toda su familia, para sus hijos. Pero fíjate cómo arranca todo esto, con la noche anterior a la muerte de su marido Javier. Y además, con una percepción que tiene su hijo. A las 3, 4 de la mañana ocurre lo que ahora mismo nos cuenta. Me levanté, bajé y los veo en la cocina, mi hijo perfectamente vestido con el maillot ciclista, con el calzado. Había sacado la bicicleta del garaje y se iba. Eran las 3 o las 4 de la mañana. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Que sí, que me voy a dar una vuelta, que estoy muy nervioso y que no me puedo dormir y que yo tengo que dar una vuelta. Y mi marido no se desperta en todo ese proceso. Yo subí, los niños subieron para arriba, el niño regañadientes, la niña también se subió, y yo pues, me metí otra vez en la cama y seguí durmiendo. Le digo, ¿no te enteraste anoche de nada? Y, madre mía, pues fíjate, hasta me desperté yo y bromeamos con el tema. Yo me fui y a las 2 horas, a las 3 horas, me avisaron que mi marido había tenido un accidente. Esto, Juan, es algo que sabe muy poca gente, ¿eh? Esto lo saben mis hijos porque fueran protagonistas, y lo sabe mi hermano y lo saben algunas personas. Como le agradecemos la confianza de que nos lo haya contado como si fuéramos también de su gente. Pasa algo extraño también con el teléfono de su marido, ¿verdad? Sí, porque claro, ocurre este desgraciado accidente, hay un funeral, y el teléfono móvil de su marido, pues ella decide mantenerlo porque hay personas que, bueno, a lo largo de ese tiempo están llamando precisamente a ese teléfono. Ella está absolutamente desconsolada. Tenemos que pensar que, bueno, que el dolor es absolutamente tremendo, y hay un momento determinado en donde pide de alguna manera explicaciones. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué nos has dejado? Bueno, pues dice que en ese momento en donde ella está absolutamente desconsolada, ocurre lo siguiente. ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto? Y en ese momento sonó su teléfono y era el Spotify. Me daba un aviso para que escuchara una canción. Y era la canción de Police, la de Every Breath You Take, con el significado que tiene esa letra.
Me dio coraje porque pues es una canción que nos gustaba mucho, era de cuando éramos muy jovencillos. Quizá un mensaje que le lanzaba a su marido. Sí, porque la letra de esa canción, para todos aquellos que le gusten y que de alguna forma entiendan qué es lo que dice precisamente esa canción de Police, hace referencia a que no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, siempre estaré observándote, siempre estaré contigo. Y quizá ese fue el primer mensaje de los siguientes que fueron llegando. Tiempo después, Juan, parece que entra una amiga también en esta historia, ¿no? Porque quiere contarle algo que le ha ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, fíjate, aquí viene ya esa parte más sobrenatural, más extraña aún, porque esto, bueno, pues pudieran ser casualidades, ¿no? Pero hay una amiga, ojo, no una amiga de nuestra protagonista, sino una amiga de su marido, alguien, bueno, que ella conocía, que sí habían entablado cierta amistad, pero nada más. Era más una persona que se relacionaba con su marido precisamente por su trabajo. Y esa amiga, al cabo de unos días, la llama. Quiere quedar con ella. Quiere quedar para tomar un café porque tiene algo muy importante que decirle. Y lo que le tiene que decir es absolutamente sobrecogedor. Escuchamos. Mira, Isabel, yo estoy muy nerviosa. No sé cómo te voy a contar esto porque no sé cómo te lo vas a tomar, pero es que te lo tengo que decir. Y entonces me dice, mira, desde que tu marido ha muerto, viene a verme todas las noches. Dice, la primera noche, dice, son visitas que duran muy poco. Dice, la primera noche no habló, solamente se estrujaba las manos, se echaba las manos a la cabeza y gemía. Dice, la siguiente noche ya me habló. Qué sorprendente, ¿eh? ¿Qué fue lo que le dijo cuando le habló el marido? Pues fíjate, le dijo algo que en el fondo intuimos todos, ¿no? Y también algo que en vida a su marido pues le chocaba bastante. Yo creo que lo mejor es escuchar precisamente lo que tiempo después, la aparición de su marido fallecido le decía a esta amiga. Yo le decía, porque daba la sensación como que no sabía qué era lo que le había pasado. Dice, yo le explicaba, le decía, mira que te ha pasado esto. Y ya él decía, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Dice, pero ya hace 2 noches que viene y lo que me dice es, tienes que hablar con Isabel, tienes que hablar con ella. Y tienes que decirle que la muerte no es lo que yo me pensaba. Era como un mensaje que decía a través de su amiga para su mujer, ¿verdad? Así es, efectivamente. La muerte no es como yo me pensaba. Y claro, ¿qué es lo que podría significar este mensaje? Sin duda alguna, ¿no? Pues porque él pensaba que la muerte era otra cosa diferente y descubre en ese otro lado, en ese tránsito, que sí, puede existir la posibilidad de mantenerse, de estar ahí, pero también un mensaje que pide justicia. Vamos a escucharlo. Él estaba convencido de que tú una vez que te mueres y se acabó, que somos materia, que no hay nada más. Y que no hay nada más. Y entonces a mí me chocó que esta amiga me dijera aquello. Dile que la muerte no es lo que yo pensaba. Tienes que explicárselo. Tienes que contarle. Ella tiene que verlo. Dile que estoy bien. Y dile que yo no quería esto. Y que yo no tuve la culpa en el accidente. Y ahí es cuando pide justicia. No fue el único mensaje que recibió, ¿verdad? No fue el único mensaje, porque imagínate, Miguel, si esto es suficientemente poderoso, eso ocurre un día, por la tarde. Bueno, pues esa misma noche, no hablamos al día siguiente ni una semana después, esa misma noche, Miguel recibe una llamada telefónica de una amiga, que no era esta, era en este caso sí una amiga muy cercana, más a la propia Isabel, recibe una llamada, como digo, de una mujer que le cuenta algo que está ocurriendo. Y fíjate tú lo que le cuenta. Y me dice, mira, llevo varias noches soñando con Javier. Y me dice que tengo que hablar contigo. No sabe cómo acceder a ti, no sabe cómo comunicarse contigo. Él quiere que te diga que está bien. Dice, y quiere que te diga que la muerte, Juan, te lo prometo porque utilizó las mismas palabras que su amiga. Que la muerte no es lo que él pensaba. Y me ha pedido que te explique qué es la muerte. Dile que no es lo que yo pensaba. Dile que estoy cerca de ella. Y dile que no la voy a dejar hasta que no se demuestre que yo no soy el culpable.
Vaya mensajes tan increíbles, ¿eh, Juan? Sin duda alguna. Imagínate esa situación. Recibe ese mensaje por parte de la amiga de su marido, recibe esa llamada esa misma noche por parte de una amiga personal, todo coincide y todo coincide en algo. Yo no soy el culpable de ese accidente. Y aquí es cuando, casi como si fuera una especie de película, se resuelve. Porque fíjate, gracias a todo esto, Isabel inicia un proceso judicial, un proceso de investigación en donde intentan averiguar qué es lo que ha ocurrido en ese accidente. La parte contraria, hay que decir que su marido muere al chocar contra un camión. La parte contraria pues pone las trabas, bueno, pues habituales de seguros a nivel de investigación, pero finalmente parece que todo se resuelve. Pero escucha, se resuelve después de estar insistiendo constantemente en que precisamente era su marido el que le decía: yo no era el culpable. Vamos a escuchar a Isabel sobre este asunto. Nosotros habíamos iniciado un proceso judicial con la otra parte, un proceso judicial que ha durado 8 años para demostrar que mi marido no era el culpable, hasta que al final nos dieron la razón. Una historia parecida, como decía Agos. ¿Ella cree que él ha estado con ella? Sí, porque una de las cosas, uno de esos mensajes que le decían tanto la amiga de su marido como luego en esa llamada que recibió de una amiga personal, es que al parecer él estaba intentando comunicarse con ella, pero que su dolor, la barrera, que es lógica, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido, pues tenemos y que arrastramos, pues ese mismo dolor impedía al alma, al espíritu de su marido comunicarse con ella. Sin embargo, ya sabemos que a veces los resortes del destino y quizá los resortes del más allá son tremendamente singulares. Y de alguna forma ella está absolutamente convencida que, aunque no sea de forma tan explícita como sus dos amigas describieron ese encuentro, ella está plenamente convencida que su marido, a pesar de la muerte, sigue con ella. Yo sí que creo que él ha estado cerca de mí todo este tiempo, porque me ha ayudado a hacer cosas, a tomar decisiones difíciles, me ha ayudado a salir adelante. La muerte no existe. Dar las gracias a Isabel, que nos ha contado esta historia, y a todos los que se ponen en contacto para transmitir las cosas que le han ocurrido, ¿verdad, Juan? Sin duda alguna, y sobre todo, y lo decía al principio y lo recalco en este instante, la responsabilidad de transmitir algo que no han contado en sus círculos a veces más cercanos, y por otro lado, la sensación que uno tiene cuando cuenta estas cosas en la radio, cuando las, en este caso en el Espacio en Blanco, cuando las comparte, cuando los oyentes escuchan cómo tratamos estos asuntos, caray, hace que a uno se le pongan los pelos de punta, porque hay que decir que esta conversación que tuve con ella fue muy extensa, muy larga, ella se emocionó en muchas ocasiones, pero siguió adelante porque confiaba plenamente en que aquí en el Espacio en Blanco íbamos a tratar su caso y lo íbamos a hacer con responsabilidad, con emoción y, por supuesto, con esa pátina de misterio que merece algo como esto. Así lo hacemos. Si quieren seguir haciéndolo o conectar contigo, ¿qué medios pueden utilizar? Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, un mensaje directo, o a través del email dedicado al programa, juangomez_espacio_en_blanco@gmail.com. Como siempre, un placer, Juan. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Sí, señor. Fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Aún nos queda una última aventura hoy, nos lo ofrece nuestro compañero, el naturalista. En la antigüedad todos escuchaban la naturaleza, tenía mucho que enseñarnos. Venía la salud, venía la comida, venían un montón de cosas necesarias.
Hoy hay que volver a poner el oído en la naturaleza y por eso tenemos a uno de los mejores naturalistas de Europa, Luis Miguel Domínguez, al que ya saludamos. Buenas noches, Luismi. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Hay que escuchar a la naturaleza, ¿verdad? Hombre, claro, ella nos quiere, nos cuida, pero no la prestamos ninguna atención, la verdad. Y sin embargo hay que hacerlo. Hoy vamos a irnos a Ibiza. Hay algo que está ocurriendo ahí que nuestro compañero Luis Miguel Domínguez nos va a desvelar. Extraña cosa, una serpiente que ha invadido Ibiza, Luismi. Sí, efectivamente, es algo que parece surrealista, pero que tiene toda la lógica del mundo. Ahora voy a explicarte, ya verás, de qué manera ha podido ser posible que Ibiza, que nunca tuvo ofidios, nunca tuvo ningún tipo de culebra, de serpiente, nada de esto, pues ahora tenga un problema por culpa de la mala cabeza. ¿Cómo es la serpiente que ha llegado? No sé si la puedes describir. Sí, mira, se llama serpiente de herradura, culebra de herradura, y es un animal no venenoso. Eso es lo primero que hay que decir, que no es venenosa. Es un animal que vive en la península ibérica, vive en toda España, y que curiosamente al invadir Ibiza se está produciendo en la especie un hecho muy interesante de estudiar a tiempo real, que es el gigantismo. O sea, un animal que en la península como mucho llegaba a medir 1,20 m, hoy ya en Ibiza hay ejemplares de 2 metros de longitud. ¿Y eso por qué? ¿Porque tiene mucho alimento? ¿No hay nadie que se meta con ella o por qué? Sí, es una mezcla de varias cosas. La verdad es que se sabe que la insularidad que proporcionan estos tramos de tierra firme en mitad del océano siempre han producido este tipo de evolución. El gigantismo en ciertas especies suele ser típico de las islas. Y claro, una serpiente de la península de tierra firme como esta, hoy ya además es capaz de nadar en alta mar. Cada vez más hay testimonios de haber visto a la culebra de herradura cruzando desde Ibiza a alguno de los islotes. Serpientes que son capaces de nadar y... Bueno, te pregunto, ¿cómo ha llegado desde la península allí? ¿Nadando en un barco? ¿Se metió en un barco o cómo? No, que va. La cosa tiene que ver con las administraciones locales. Estoy refiriéndome sobre todo a los ayuntamientos. Ayuntamientos que en ocasiones, al hacer una rotonda en un pueblo, en una población, una rotonda de entrada o de salida, suelen intentar decorarla con un tipo de jardinería muy interesante. Por ejemplo, imagínate poder traer de la península cientos de olivos de Jaén, olivos milenarios, es algo que aparentemente es inocuo, que no hay problemas, pero claro, hay que pasar unos controles que no se pasaron. Y en el cepellón de esos olivos milenarios venían escondidas muchísimas culebras de herradura. Este es el clásico ejemplo de falta de cuidado. Fíjate, nunca nos podríamos imaginar que en esos cepellones o en esas plantas que se ponen para adornar hubiera animales que pudieran crear problemas como parece ser que está creando esta culebra. Sí, es curioso porque, claro, hay medidas fitosanitarias que siempre hay que cumplir a la hora de importar, por ejemplo, palmeras o cualquier otro tipo de planta tropical, y también zoosanitarias. Muchas de estas plantas traen consigo insectos que luego se convierten en plagas. Pero claro, lo que no se esperaban es que en el cepellón iba a ocultarse
la famosa culebra de Herradura, que por cierto no ataca, no muerde a nadie, y el problema que está provocando en Ibiza es sobre todo de carácter ecológico. ¿Por qué? ¿Está comiéndose animales? Pues mira, sí ha puesto al borde de la extinción ahora mismo a una de las lagartijas más simbólicas de nuestra herpetofauna, exactamente la lagartija pitiusa o de las pitiusas, que es una preciosidad chiquitita y absolutamente propia de un ecosistema como es el ibicenco. La culebra de de Herradura en este caso, se ha empezado a comer lagartijas y ahora mismo ha puesto al borde de la extinción a la especie. ¿Se ha reproducido mucho esa culebra? ¿Se reproduce rápidamente? Sí, se está reproduciendo con mucha naturalidad y encantada porque no tiene ningún depredador que la controle. O sea que en las especies invasoras siempre pasa lo mismo. Luis, ya tenemos el problema, una culebra que ha llegado. ¿Qué se puede hacer ahora para evitar este asunto? Pues mira, la verdad es que el gobierno balear está poniendo una cantidad de medios, recursos económicos, mujeres y hombres, para controlar esto que te comentaba antes y que ahora mismo es lo más inquietante. Y es que de repente hay mucha gente que en verano, obviamente cuando más gente hay en el entorno marino de Ibiza, pues gente que dice ver a una culebra en mitad del mar. Este es un asunto que hay que tomarse en serio, porque ciertamente lo que hay que hacer es retirarlas y llevarlas a un centro de control, digamos, de estos animales, que el propio gobierno balear pone a disposición de los ciudadanos pues unos teléfonos que permitan retirar al animal del lugar y llevarlo a otro sitio, ¿no? No matarlas, por supuesto, ya te digo, no son venenosas, no provocan ningún problema para las personas. Y son, por otra parte, preciosas, son muy bonitas y son una joya fuera de sitio, claro. Pues ahí está, esa culebra que ha invadido Ibiza y que pone nervioso a algunos. No matarlas, evidentemente, claro. Recogerlas, llevarlas a un sitio para que se vuelvan a su ambiente. Y esa es la fórmula. Luis, como siempre, un placer. Seguiremos escuchando la naturaleza de tu mano. Venga, Forma de contacto, dinos antes. Pues mira, el contacto a través de mi email personal, que es lmdominguez@gmail.com. Ese es mi correo. Y luego en las redes sociales ya sabéis, ahí lmdominguez o Domínguez LM. A mí me encantan las culebras y las serpientes igual que tú. Claro. Sí, es que de verdad son muy bonitas. Lo que pasa es que tienen que estar obviamente en su lugar de origen. Sí, señor. Fuerte abrazo. Y no en otro sitio. Un abrazo, Miguel. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Venga, abrazos. Chao. Llega el final de nuestro tiempo por hoy. Ahora las noticias y el resto de la programación de Radio Nacional de España para que os siga haciendo compañía en este especial tiempo de verano. Nosotros regresamos en 7 días. Tenemos programas muy especiales este verano con invitados de excepción y si queréis un consejo, no os los perdáis. Deseo de que se vayan aliviando los sufrimientos en los terremotos, en estas guerras en el planeta. Os dejamos. Volvemos en 7 días aquí en vuestra cita con el misterio. Mientras tanto, feliz semana. Os esperamos en el Espacio en Blanco.